Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de la importancia de ayunar por México y por cualquier nación. Las naciones están en el plan redentor de Dios. Dios es el creador de las naciones y Dios envió a Jesucristo para solucionar el problema de las naciones, el problema del pecado. Jesucristo pronto regresará de nuevo a la tierra para reinar sobre todas las naciones de esta tierra. Hoy en día hay más de 200 naciones registradas en la ONU. Jesucristo va a reinar y necesitamos saber lo que dicen las Escrituras con respecto a las naciones y lo que debemos hacer hoy. La Iglesia lo que tiene que hacer hoy por su respectiva nación. La Iglesia está repartida en todas las naciones de la tierra. La Iglesia trabaja en cada nación. En México, la Iglesia de México, en cada ciudad, en cada estado, cubriendo los 32 estados de la República Mexicana, hace la Iglesia de México. Y todo México debe ser bendecido por medio de la oración y del ayuno. Y es la tarea de la Iglesia, es la tarea de todo cristiano, indistintamente de la denominación cristiana. Por eso hoy analizaremos lo que dicen las Escrituras de cómo bendecir la nación y, en caso contrario, lo que está sucediendo cuando no hay bendición a la tierra, no hay bendición a la nación. Dios es Dios de naciones y Dios estableció la Iglesia para bendecir las naciones. Jesucristo, hablando de la Iglesia, Él dijo que la Iglesia sería luz a las naciones, luz al mundo. Jesucristo es la luz que alumbra a través de cada cristiano. Donde hay un cristiano, hombre o mujer, allí está la luz de Dios, la luz del cielo. Y cada inicio de un mes, como los que estamos conociendo en este año, porque ya entramos prácticamente al tercer mes del año, estamos convocando al ayuno que bendice la nación. Es el ayuno de bendecir la tierra. Ayunar literalmente significa un acto de arrepentimiento. ¿Por qué tenemos que arrepentirnos por una nación como México? Por tanto pecado que hay en México. En cada ciudad, en cada estado, los pecados están sucediendo y por lo tanto Dios manda a la Iglesia a ayunar por cada ciudad, por cada estado de cada nación. Por eso hoy hablaremos del ayuno de Dios, el ayuno que bendice a una nación, y este es el clamor del corazón de Dios: ayunemos por la tierra. Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Sí, porque el ayunar y orar, que más bien es orar, porque el ayuno sin oración no es ayuno, y la oración es la que cambia las cosas. Claro que en el ayuno afligimos el alma para que también nuestro espíritu promueva la oración. Y es muy importante el ayunar y el orar por un país, por una comunidad, por una ciudad, porque si la ciudad se está perdiendo, entonces el único que puede hacer la obra es Dios. Y para que Dios haga su obra, es la Iglesia la que tiene que tomar el reto y el desafío de ser un sumo sacerdote para su ciudad, para su estado, para su nación. Y dice la palabra que si 2 o 3 se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa, de acuerdo en un propósito, el Señor lo hará. Debemos saber que la Iglesia se mueve en dos dimensiones: la dimensión de lo natural, del mundo natural, pero también en el mundo espiritual. La Iglesia nació por medio del Espíritu Santo, de la misma manera que
María fue concebida por el Espíritu Santo, asimismo fue la concepción misma de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo espiritual aquí en la tierra. De otra manera, es la extensión del cielo a la tierra. Y a través de la oración se comunica la iglesia de la tierra al cielo. Y cuando hay oposición en la comunicación, porque hay un enemigo de la comunicación, el enemigo se llama la serpiente antigua, o Satanás, o el diablo, o el dragón. Cuando hay oposición del enemigo en la comunicación o en la oración, debemos ayunar, porque el ayuno es sacrificio mismo del cuerpo al dejar de comer. Así que el ayuno destruye toda obra de las tinieblas. Y la iglesia está en la tierra para comunicar las cosas, las necesidades propias de cada ciudad, de cada nación, de la tierra al cielo, por medio de la oración, cuando estamos ayunando. Así que la iglesia se mueve en estas dos dimensiones. Hay otra autoridad que conocemos en la Biblia, es la autoridad del mundo de lo natural, es la autoridad de los gobernantes. Dios es quien establece a cada gobernante, es el que pone reyes y quita reyes, dicen las Escrituras. Así que Dios estableció las naciones, pero para cada nación una autoridad que tiene que ver con lo natural. Se les conoce como presidentes de una nación, primeros ministros de una nación hoy en día, pero todos ellos son servidores de Dios y son puestos por Dios para beneficio de la población correspondientes. Las autoridades en México están puestas para bendecir a toda la población mexicana. La Biblia dice en Romanos que son servidores de Dios. Por eso tenemos que enseñar mucho acerca de lo que es la autoridad, que fue lo que perdió Adán en el huerto del Edén. Lo primero que perdió Adán fue la autoridad. Es la autoridad que recuperó Jesucristo. Y ahora en la iglesia está la autoridad espiritual para poder establecer el reino de Dios. ¿Cómo se establece el reino de Dios? En Mateo 12:28 Jesús dijo: si yo por el Espíritu Santo echo fuera a los demonios, el reino de Dios ha llegado. Esto solamente lo hace la iglesia en autoridad espiritual dada por Jesucristo, porque las otras autoridades, las autoridades civiles, las autoridades de naciones, no pueden hacer esto. Porque detrás de la violencia en una ciudad, detrás de los problemas de una ciudad, se mueven espíritus inmundos, son demonios. Y allí es donde entra la iglesia. Cuando la iglesia está orando y ayunando, está penetrando en lo espiritual, rompiendo fortalezas espirituales, como pueden ser alcoholismo, drogadicción, prostitución, idolatría, corrupción, etc. La maldad que estamos viendo hoy en el mundo, detrás del mundo natural está lo espiritual. Para eso está la iglesia, para entrar a la batalla espiritual y deshacer las obras del enemigo. Aquí en La Voz de la Alianza siempre estamos enseñando de la oración y el ayuno, sobre todo cuando comienza un nuevo mes. Y estamos ya en el tercer mes de este año y al comienzo siempre convocamos por el Espíritu Santo a ayunar por la tierra. Para nosotros los mexicanos ayunamos para México. Los que son de Guatemala ayunen para Guatemala. Los que son de Estados Unidos, ayunen para Estados Unidos. Cada cristiano en el territorio asignado de Dios debe bendecir la tierra. Por eso hoy analizaremos todo ello.
Sí, porque si es así, entonces la nación no perece, sino todo lo contrario, vendrá lo que uno desea en su corazón, y siempre nosotros deseamos el bien y el favor de Dios, la bendición de Dios sobre nuestras naciones. Sí, para eso está la iglesia, para bendecir, nunca para maldecir. Sí. Las personas que no están en Cristo están maldiciendo. Y por la maldición que están diciendo las personas que no están en Cristo, se está ocurriendo la violencia. Todo eso está en Proverbios. Por eso nosotros cambiamos el medio ambiente en una declaración que es la bendición. Cuando nosotros con la boca declaramos que Jesucristo, Él es el Señor, el ambiente de maldición cambia a bendición. Hay poder de cambio, poder que destruye la maldición. ¿Cómo se establece una maldición? Maldición significa maldecir algo, mal hablar. Cuando una persona mal habla, insulta, está ofendiendo al prójimo, esa maldición es una palabra que se sostiene en el aire. Pero cuando viene la palabra de la iglesia, cuando la iglesia está hablando de Jesucristo, proclamando a Jesucristo como Señor y Salvador en cada ciudad, en cada estado, en cada nación, proclamando el señorío de Jesucristo, el ambiente empieza a cambiar. Por eso la iglesia está aquí para anunciar, dice la Biblia. Podemos leer ese versículo, me agrada lo que enseñan las Escrituras en la carta que hay registrada en la Biblia, que habla de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso fue establecida por el apóstol Pablo en un lugar de mucha idolatría, mucha hechicería, mucha perversión sexual. Donde hay idolatría siempre habrá corrupción de la carne. El apóstol Pablo llevó el evangelio y tuvo que confrontar principados, potestades, gobernadores de las tinieblas en esa ciudad en el Asia Menor, Éfeso, porque allí estaba el templo de la diosa Diana, una potestad demoníaca que estaba operando allí, dominando todo el territorio del Asia Menor y mucha parte de Europa. Así que el Imperio Romano estaba afectado por todo ello. Y el apóstol Pablo aquí habla por el Espíritu Santo de la importancia de vestirse con la armadura de Dios. Todo ello está en el capítulo 6, un capítulo que habla de guerra, que habla de confrontación contra espíritus inmundos. Pero en el capítulo 3 está hablando de la iglesia. La iglesia en sí está para hablar a los principados y potestades y cambiar las circunstancias. En el capítulo 3 dice la Escritura, vamos a leer del versículo 8 al 10. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí está el trabajo de la iglesia. El apóstol Pablo estaba hablando de su propio ministerio, cómo Dios lo envió a predicar a las naciones gentiles. El evangelio llegó a las naciones gentiles. Hoy en día muchos de nosotros los gentiles somos cristianos. La gran mayoría de las naciones
están hoy sirviéndole al Señor Jesucristo, porque el Evangelio llegó un día a esa nación. Por eso predicamos, pero aquí dice, para que la multiforme sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que habla la iglesia, que predica la iglesia, que enseña la iglesia? La multiforme sabiduría de Dios. O sea que la sabiduría de Dios tiene muchas formas. ¿Y a quienes hay que estarle diciendo de esta sabiduría aquí en la tierra? A los principados, a las potestades en los lugares celestiales. Es el trabajo de la iglesia. Esto habla de guerra espiritual. Es lo que dice Efesios 6:12. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todo cristiano debe saber lo que está registrado en las Escrituras y el trabajo que tenemos que hacer. Predicar el Evangelio es confrontar espíritus inmundos, es confrontar el reino de las tinieblas, porque predicamos el Evangelio para que las personas sean salvas de la condenación eterna, salvas del pecado, pero para que las personas sean liberadas hay que confrontar a los espíritus que tienen atados a esas personas. Y esto es guerra espiritual, y hacemos guerra en oración y ayuno. Por eso cada inicio de mes estamos convocando a la oración intensa por las ciudades, las naciones, y estamos anunciando a los principados y potestades y gobernadores de las tinieblas que Jesucristo es el Señor. Por ejemplo, nosotros que vivimos en esta ciudad de Villahermosa, proclamamos el señorío de Jesucristo para nuestra ciudad. Cada persona en su respectiva ciudad debe bendecir Coatzacoalcos, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, debe bendecir su respectiva ciudad, su respectiva nación. Así que si nosotros declaramos la bendición de Dios, que Jesucristo es el Señor, porque dice la Escritura que toda persona que invocar el nombre del Señor será salvo. Así que debemos invocar a Jesucristo para que todos sean salvos. Todo esto es fe, actuamos en fe, porque las personas que no conocen lo que está registrado en la Biblia y el trabajo que debe hacer el cristiano, está entonces en tinieblas espirituales y lo único que tiene es religión. De las reuniones que se hacen en las respectivas congregaciones, muchos van, por ejemplo, el fin de semana a su congregación porque ya es una costumbre, se hace una tradición, pero no pueden reprender a ningún espíritu territorial, ni en su casa, ni en su colonia, ni en su ciudad. Y los gobiernos humanos están siendo afectados por muchos espíritus inmundos. Por eso la importancia de orar y ayunar por la tierra. Y aquí empezamos en el Salmo 2:8, porque es Dios, el mismo creador de las naciones, es el que nos pide a nosotros, su pueblo, hoy es el pueblo de la iglesia, que oremos por la tierra. Salmo 2:8. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Hay que pedirle a Dios a México. Si amamos a México, si queremos la paz de Dios en México, si queremos que la prosperidad abunde en México, si queremos que los cielos estén abiertos sobre México y siempre haya comida, alimento, el recurso económico, trabajos, etcétera, hay que pedirle a Dios, a México, la salvación de México. El Salmo 33:12 dice la Escritura que es bienaventurada esa nación, cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Es bienaventurada cada nación donde Dios empieza a manifestarse, pero hay que pedírselo a Dios.
Dios, bendice mi tierra, bendice mi colonia, bendice mi ciudad, bendice mi ranchería, bendice mi estado, bendice mi región, bendice mi nación. El que pide, recibe. Esta es la oración. Jesucristo en Mateo 7:7, Él enseñó acerca de la oración. Pide y recibiréis. El que pide, recibe. Así que la oración es para pedir y Dios establece en las Escrituras que le pidamos la nación. El Salmo 86:9, allí dice que es Dios quien ha creado todas las naciones, entre ellas México, fue creada por Dios. Entonces, un día, todas las naciones vendrán a la adoración a Dios. A esto viene Jesucristo en su segunda venida. Estamos esperando a Jesucristo porque los gobiernos humanos no pueden gobernar sus propias naciones porque no toman en cuenta a Dios. Cuando un gobierno toma en cuenta a Dios, entonces Dios empieza a abrir los cielos sobre esa nación. Vamos a leer el Salmo 86:9. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. En Apocalipsis, el último libro profético, allí habla que al final, todas las naciones, todos los reinos se someterán a Jesucristo. Apocalipsis 11:15 habla del séptimo ángel que tocó la trompeta. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Tenemos allí las imágenes de las naciones que forman todo lo que es las naciones de la tierra. Y Jesucristo un día estará reinando desde Jerusalén. Es la promesa. Cristo viene a reinar desde Jerusalén. Por eso el siglo XX es un siglo profético, porque fue en el siglo XX que Dios dio nacimiento al nuevo Estado de Israel. Israel no tenía tierra, pero el 14 de mayo de 1948 Dios le concedió la tierra. Y a partir de allí se empieza a extender la bendición de Dios al mundo entero. Todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la tecnología para beneficio de la humanidad. Y es la iglesia que intensifica su predicación, la predicación del Evangelio, porque fue cuando surgieron los grandes predicadores de milagros, de sanidades, inclusive grandes predicadores de multitudes como fue Billy Graham. Él fue un predicador del Evangelio, pero hubieron otros predicadores que Dios los movió para los milagros y las sanidades. ¿Cuántos milagros y sanidades hubieron? Todo milagro y cada sanidad es para la salvación de las almas. Así que hoy estamos ya en el siglo XXI y pronto Jesucristo regresará sobre todas las naciones, reinará desde Jerusalén. Todas las naciones, dice la Escritura, hoy en día están en problemas. México está en problemas, Estados Unidos está en problemas, Guatemala está en problemas. Ninguna nación se salva. ¿Por qué? Por el pecado que abunda en cada nación. Es lo que dice Isaías capítulo 24, versículos del 5 al 6, están contaminadas estas naciones. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Dios, el Dios creador de las naciones, es Dios de leyes.
Los primeros 5 libros de la Biblia hablan de las leyes morales, leyes sociales, leyes que tienen que ver con el comportamiento humano en un territorio, llámese ciudad o nación. Y desde el principio Dios estableció leyes con respecto a la familia, leyes con respecto al matrimonio entre un hombre y una mujer, leyes que tienen que ver también con respecto a la sexualidad. Cuando hay incesto en la familia, Dios sanciona todo ello. Cuando el prójimo le roba un utensilio al prójimo, al vecino, ya cometió un robo. Hay sanción. Dios es Dios de justicia y todo ello está establecido en la palabra de Dios. Pero aquí dice que se contaminaron los moradores de la tierra porque traspasaron las leyes. En el tiempo de hoy, siglo XXI, estamos viendo que cada persona está viviendo en sus propios pensamientos, en sus propios conceptos, en sus propios sentidos de vida personal, familiar. Han querido establecer un nuevo estilo matrimonial, un nuevo estilo familiar. Eso no está en las Escrituras. ¿Quién fue el que creó la tierra? Es el Dios de las Escrituras. Las Escrituras están dadas para que el hombre normara su vida aquí en la tierra, pero los hombres desecharon la palabra de Dios, las leyes de Dios. Y dice la Biblia, la tierra se contaminó. Y debido a todo ello, es por ello que la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra. En Isaías capítulo 5, versículo 20, allí Dios está diciéndole al hombre aquí en la tierra que muchos hablan de lo bueno cuando es malo y hablan de lo malo creyendo que es bueno. Al tiempo de hoy estamos en el tiempo del engaño y la mentira. Lo vemos en las redes sociales, cuántas personas están informando la mentira o el engaño. La Biblia dice en Isaías 5:20, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Sí, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Por eso Dios convoca a la oración en ayuno, debido a que la tierra está contaminada. No hay respuesta de Dios a un lugar determinado a menos que la iglesia empiece a orar pidiéndole a Dios perdón por los pecados de la tierra. Ezequiel 22, del 23 al 24, Dios convoca la oración. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, también haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Aquí tenemos todo lo que Dios le dice al profeta Ezequiel de lo que estaba ocurriendo en Israel, en el pueblo de Dios, sí, y en la tierra en general, porque Dios dio nacimiento a Israel como un pueblo de santidad, un pueblo apartado del pecado. Pero resulta que Israel se había contaminado con el pecado de las naciones gentiles. Sí. Entonces Dios dice, toda la tierra ya está contaminada, porque no han hecho nada, no han sido luz para alumbrar en la tierra. Sí. Entonces aquí es cuando Dios dice,
ando buscando cuando menos una persona que empiece a orar a favor de la tierra, a favor de Villahermosa, a favor de Coatzacoalcos, a favor de Tuxtla, a favor de Tapachula, a favor de la Ciudad de México, a favor de cualquier ciudad de la tierra. Dios anda buscando una persona en cada ciudad, que también puede ser una ranchería, un ejido. Una persona que le cree a Dios. Vamos a leer Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. O sea que la oración que haga una persona aquí en la tierra puede destruir, puede detener, mejor dicho, puede detener la destrucción de la tierra, puede detener el juicio de Dios. Sí, está muy similar lo que leemos aquí en Ezequiel con lo que dice también el libro de Malaquías, porque Malaquías también vemos el pueblo daban malas ofrendas que en ese tiempo eran animales, como ovejas ciegas o cojas, etcétera, ¿no? Y los sacerdotes aceptaban esa ofrenda. Así que por eso Malaquías habla en contra de Israel como el pueblo general, y en contra de los mismos sacerdotes, que serían los pastores de aquel tiempo. Y allí es donde Dios dice una revelación cuando dice, ustedes me están robando. Y ustedes dijeron, ¿en qué me están robando? Pues en sus diezmos y ofrendas, porque son ofrendas defectuosas, son ofrendas enfermas. Y Dios no quiere ese tipo de ofrendas. Dios quiere siempre lo mejor. Por eso dice la palabra en Malaquías, si ustedes cumplen, ¿no?, con sus diezmos y ofrendas, entonces yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros la lluvia temprana, la lluvia tardía, y entonces vendrá la bendición. Entonces allí habría que analizar por qué estamos en maldición, si es que lo estamos. Porque si el dinero no está fluyendo, si... Una maldición tiene que ver con la ausencia de la bendición de Dios. Si en un hogar hay problemas económicos, sí, ese es uno. Hay problemas de alimentación, problemas de enfermedades, y no tener para cubrir las enfermedades, si tenemos problemas de desempleo, entonces, en la familia mismo, el matrimonio o los hijos. O sea que se rompen los matrimonios, más tardan las parejas en casarse y en descasarse. Todo eso lo estamos viendo. Quiere decir que la maldición está operando en personas, en familias. Sí. Hay solución para una maldición. Gracias a Jesucristo en su primera venida tenemos la solución. Toda persona que esté bajo maldición puede salir de su maldición gracias a Jesucristo, si clama a Jesucristo. A esto vino Jesucristo, y por eso predicamos el Evangelio de Jesucristo, para que las personas salgan de la maldición a la bendición. Dios está enseñando de lo que debemos hacer. De lo contrario, la maldición va a traer destrucción hasta de muerte. Así que todo ello lo podemos detener, y por eso Dios convoca cada inicio de mes a un ayuno de arrepentimiento. Sí, es lo mismo. Hay que arrepentirse. Es lo mismo también con respecto a un país, a un estado, una ciudad, a una comunidad o el lugar donde vivimos, ¿no? Si la tierra de repente está en sequía, si la tierra está de repente en inundación, si hay temblores o sismos muy constantes, erupciones volcánicas, o bueno, también si hay inseguridad, si hay debacles económicas, crisis económicas, desempleos, en manera general, pues la iglesia es la única que puede detener todos estos juicios o estos ataques también de Satanás. Lo podemos detener con la oración y el ayuno, con darle al Señor lo que le corresponde, como los diezmos y ofrendas, porque eso abre también los cielos. Y entonces, por ejemplo, en Malaquías nos dice que tenemos que tener los cielos abiertos para recibir bendición.
Entonces habría que analizar por qué estamos así. Me acuerdo también el libro de Ageo, dice también lo mismo, ¿no? Ageo te presenta una condición de por qué el dinero, por ejemplo, lo metes en el bolsillo y se te sale, ¿no? Porque tienes los bolsillos rotos. Entonces habría que analizar por qué si tú estás ganando bien, todo se te va. Y es allí donde tenemos que... No te rinde el salario, no te rinde el dinero. Y en Algunos el caso... tendrán un trabajo, buscarán un segundo trabajo, hasta un tercer trabajo. Así es. Pondrán a sus familiares a trabajar porque... Y no les rinde. No les rinde para la economía familiar. Y el problema en ese entonces con el profeta Ageo era que ya Israel había regresado de los 70 años del cautiverio babilónico. Pero no habían aprendido la lección. No habían aprendido la lección porque quedaron 20 años en Israel y no habían hecho el templo. Construyeron sus casas, pero no hicieron el templo. Cuando lo primero que se tiene que hacer es el templo y después ves tu casa. Eso fue exactamente lo que hizo el rey Salomón. Primero construyó el templo, 7 años en total para construir el templo y luego apartó 13 años para su palacio. Pero él cumplió primero con la casa de Dios. Y Israel no hizo eso, sino simplemente hicieron sus casas, vivían aparentemente bien, pero no había templo. Por eso el profeta Ageo le está diciendo a Zorobabel y a Josué, ya despierten ustedes, jóvenes, tienen que trabajar, tenemos que hacer el templo. Han pasado 20 años y estas son las condiciones que hay. Por eso el dinero se les va por la cantarilla, porque no están poniendo en primer lugar a Dios y su justicia, y entonces todas las cosas serán a nuestro beneficio. Entonces, por eso el profeta Ageo, allí hay una referencia muy bonita que habla acerca también de la gloria de Dios, y empieza diciendo, Dios dice ahí a través del profeta Ageo, mío es tanto el oro como la plata, y entonces dice, la gloria postrera será mayor que la primera. Así que si ustedes se ponen a trabajar... Son los tiempos actuales que hoy estamos viviendo, proféticamente hablando. Sí. O sea que esa palabra que se escribió en el libro de Ageo tiene que ver con la iglesia última antes del rapto de la iglesia, la última generación. Estamos en tiempos de mucha luz, de mucha revelación de las cosas que Dios quiere que nosotros conozcamos y hagamos. Porque Dios es Dios de bendición, de cielos abiertos, no de maldición. Claro. Dios quiere que el hombre o la mujer que esté bajo maldición salga de allí y entre a la bendición. Pero el requisito es obedecer las instrucciones de la palabra. Porque hablando de lo que estás diciendo de Ageo, de el profeta Ageo, que les decía al pueblo de Israel, tienen que dedicarse a construir el templo, y en lugar de construir el templo estaban construyendo sus casas, y ellos decían, pero ¿cómo vamos a construir el templo si no tenemos dinero? Y entonces allí el profeta les dice, es que si ustedes no tienen y hay problemas económicos en su vida, es porque no han puesto en primer lugar a Dios. Por eso lo habían postergado. Lo han postergado. Por eso la maldición les está alcanzando. Por eso la palabra arrepentimiento. Tengo que arrepentirme de lo que estoy haciendo, de mis propios pensamientos, mis ideas, mis conceptos, mis teorías. Tengo que arrepentirme y entrar a las leyes de Dios, entrar a la palabra de Dios y entrar a la obediencia a la palabra de Dios, porque allí estará mi bendición. Cuando yo empiezo a obedecer las instrucciones de la palabra de Dios, entonces la bendición me alcanzará. Tenemos que conocer lo que está registrado en la Biblia. En el Antiguo Testamento Dios mandaba a los profetas para que las personas oyeran la voz de Dios. Hoy en día los profetas son los cristianos. Sí, la diferencia es que... nosotros somos la voz profética de Dios. Exacto, no. La diferencia está en que antes todos dependían de una sola persona. Sí. Ahora no, ahora es la iglesia, y la iglesia son varias personas. Cada miembro de una iglesia
donde es apostólica, donde es profética, podemos ser usados bajo ese mismo don, el don profético. Así que por ello, esa fue la lucha que tuvo Moisés, de hecho, ¿no? Por eso Moisés llega a decir, Señor, ojalá todos se volvieran profetas, porque... Es la voluntad de Dios que todos se conviertan en profetas. Sí, porque en su tiempo nada más era él y de él dependía el pueblo. Sí. Pero ahora no, ahora la revelación va para todos. Sí. Lo que Dios le revela a un profeta, se lo revela también a la iglesia. Y de allí la importancia de orar y ayunar. La persona que ora y ayuna tendrá la revelación del cielo. Se cumplirá lo que dice Jeremías 33:3. Dios dice allí, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que estas bendiciones son para aquellos que buscan a Dios. Volvamos a los juicios que Dios ha considerado y los conocemos a través de las noticias, por eso tenemos que orar y ayunar cada mes para que los juicios no vengan sobre la tierra. En Isaías 29 del versículo 9 y 26, después ¿no? 26, Isaías 26, 9. Dice, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Aquí está lo que está escrito en la Biblia acerca de la oración. Todo cristiano debe orar en la madrugada, porque es en la madrugada cuando Dios destruye toda obra del diablo debido al pecado. Si no oramos, entonces Dios tendrá que hacer juicio para detener el avance de Satanás en ciudades y naciones. Se les conoce como desastres naturales. Y la Biblia habla de ello. En Isaías capítulo 29, versículo 6 dice, por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. O sea que todo esto lo hemos estado experimentando en nuestras vidas. Las noticias dan cuenta de todo ello. Por eso cuando sabemos, por ejemplo, que empieza la temporada de huracanes para nosotros en el sureste, convocamos inmediatamente a la oración y al ayuno para que Dios tenga misericordia de nuestra tierra. Debemos orar si queremos que el mes de marzo sea un mes de bendición, porque debe ser un mes de bendición. Es el mes cuando comienza la primavera y en la primavera hay mucha luz, hay mucha bendición, hay mucha alegría. Dejamos atrás el invierno y entramos a la primavera de Dios. Por lo tanto, tenemos que orar y ayunar para que los cielos estén abiertos en el mes de marzo. Por eso oramos y ayunamos para que Dios obre conforme a sus promesas, que son de bendición para la familia, para los gobiernos, para cualquier persona en la tierra. Así que todo ello está registrado en la Biblia. Y bueno, pues terminamos hablando del ayuno que hizo la ciudad de Nínive. Sí, con Jonás. Hay algo muy interesante con Jonás porque se tiene que ver con el número 3. El número 3 porque dice que Jonás estuvo 3 días y 3 noches, ahora sí, dentro de un gran pez. Primero por desobedecer al Señor, ¿no? Le pasó eso. Pero luego, cuando Jonás está predicando sobre Nínive, y ciertamente su mensaje eran 8 palabras que dice, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y eso lo hizo por 3 días, porque la ciudad era muy grande. Y aquí es donde vemos el número 3, 2 veces aquí, porque Jonás tardó 3 días predicando y 3 días bajo un gran pez. Y el número 3 siempre se va a relacionar con Jesucristo. Es lo que hizo Jesucristo en la cruz cuando murió, descendió al infierno,
En 3 días descendió al infierno, arrebató las llaves a Satanás y entonces regresó con gran poder y autoridad y se lo dio, las llaves del Hades y de la muerte, a la iglesia. Así que por eso la iglesia tenemos poder, tenemos autoridad. El número 40, cuando hablamos del número 40, quiere decir que Dios hace algo nuevo. Habla de rejuvenecimiento, habla que Dios estará haciendo un cambio. Por eso vemos, Dios le dio un plazo de 40 días a Nínive. Siempre para y cuando hacer un cambio. en esos 40 días Nínive se arrepintiera. Claro. Ahí vendría el cambio. Ahí vendría el cambio, de la maldición a la bendición. pero ellos se adelantaron, los de Nínive, ¿no? Clamaron al Señor y el juicio que iba a venir para 40 días se detuvo. Sí. Porque Dios dijo, bueno, aquí hay 120,000 personas y ellos eran idólatras, adoraban otros dioses, era Siria realmente, ¿no? Es importante analizar ello, porque el profeta Jonás fue enviado a una nación pagana, una nación gentil. No eran hebreos o judíos ellos. Sí, por eso el profeta se resistía a ir. Sí, por eso se resistía a ir, porque el profeta era de Israel y ciertamente lo que fuese para su país está bien, pero ir a profetizar un país extranjero. ¿Cuántos kilómetros tenía que recorrer para ir hacia bastante. donde estaba Nínive? Esto es en Asiria, la Mesopotamia. Entonces se resistía a Jonás porque en esos lugares había mucha idolatría, mucha maldad, mucha violencia, mucha muerte, asesinatos. Entonces, y en la idolatría ellos estaban muy ligados. Entonces, en cuanto a su adoración a sus dioses, y ahora llega Jonás para decirle de parte del Dios que ustedes no conocen, pero es el Dios que creó Nínive, es el Dios que creó esta nación, que creó la Mesopotamia. Les vengo a decir que se arrepientan de sus pecados. Sí, y él como buen judío, los judíos supuestamente no van a las zonas impuras y por eso él se resistía a ir. Pero Dios lo envió y Dios fue quien lo usó para dar esa palabra a Nínive. Y esas palabras fueron más que suficientes para convencer desde el rey hasta el más pequeño de todos. Y dice que todos ayunaron, ¿no? Tanto el rey como también los animales lo pusieron a ayunar incluso, ¿no? Hasta los niños también pequeños, los niños recién nacidos también ayunaron, los de pecho. Así que todos ayunaron, se arrepintieron. Eso fue algo muy masivo, donde toda una nación se quebrantó ante Dios y entonces Dios dijo, voy a detener el juicio sobre Nínive porque hay un rey, porque hay un pueblo que me está buscando. Así es, donde hay oración y ayuno cambian las circunstancias, de la maldición a la bendición. Dios tiene una sentencia de juicio debido al pecado de los moradores de una ciudad, de una nación. Pero cuando la iglesia está pidiéndole a Dios perdón por los pecados de esa ciudad, de esa nación, y entramos todos a un ayuno por la tierra, por nuestras naciones, Dios suspende el castigo, Dios suspende el juicio. Nosotros acá en el sureste hemos visto cómo Dios ha detenido tantas inundaciones que podrían haber venido en los últimos años. Pero Dios es Dios de bendición a la gente. Dios ama a la gente, ama a cada población. Por eso aquí, después que vino la salvación a Nínive, el que se molestó fue Jonás. Jonás, sí. Dice, ¿para qué me enviaste entonces si no iba a suceder nada? Sí, porque él quería ver juicio por ser judío y porque ellos son impuros o han sido impuros toda su vida. Entonces, como él es puro supuestamente y los demás son impuros, ellos ya tienen que ser arrasados de la tierra. Pero no sucedió así como él planeaba. Y por eso se enojó. Se enojó. Y esta es la palabra que es hermosa, esta palabra con respecto a lo que Dios le dijo a Jonás. Jonás capítulo 4, versículo 11. Dios le dijo,
y no tendré yo piedad de Nínive. Puede ser cualquiera de nuestras ciudades, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas. Hoy en día hay ciudades de más de 120,000 personas en la tierra. Dios dice, no tendré yo piedad de donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y también hay muchos animales. Así que Dios es Dios de misericordia, Dios es Dios de piedad. Por eso predicamos el Evangelio, aunque no nos quieran escuchar, aunque nos rechacen, seguimos predicando las buenas nuevas del Evangelio. Dios ama al pecador, Dios rechaza el pecado, pero ama a la persona y quiere rescatar a la persona de su pecado para que no camine hacia la condenación eterna. De eso se trata la predicación del Evangelio. Amigo, amiga, quiero hacerte un llamado para tu salvación. Es un acto de fe y en este momento, si tú recibes a Jesucristo, pasarás de la maldición a la bendición inmediatamente. Es un acto de fe y es un milagro. Puedes repetir: Señor Jesucristo, he escuchado tu palabra y me arrepiento de estar apartado de Dios. Me arrepiento de mis propios pecados. Me arrepiento de estar caminando en un sentido contrario. Pero en este momento clamo para que tu sangre preciosa que derramaste en la cruz venga a mí y me limpie de pecado. En este momento abro mi corazón y te invito a que entres a mi vida y seas mi Salvador y mi Señor. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, ya estás en el reino de Dios. Has pasado de muerte espiritual a vida espiritual. Esta es la salvación que se predica en el Evangelio. No olviden mañana nuestro servicio online, 12 del día. Les esperamos. Gracias y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.